Historia, leyendas y secretos de Vlad Tepes, el verdadero conde Drácula. La historia real del conde Drácula no es sobre vampiros ni nada sobrenatural, simplemente trata sobre un hombre tan sanguinario y despiadado cuyos actos terriblemente crueles superan, por mucho, la ficción de las películas. Vlad Tepes III nació en 1413 en la región histórica de Transilvania. Fue príncipe de Valaquia y un gran luchador en contra del expansionismo otomano. Fue apodado por sus enemigos como Vlad el Empalador y el escritor Bram Stoker se inspiró en este príncipe para crear el famoso personaje del conde Drácula que hemos conocido hasta ahora. Su padre, el conde Drácul, que en rumano antiguo significa dragón, entregó a dos de sus hijos, Vlad y Radu, a los ejércitos turcos como garantía de su sumisión al sultán. Así que la infancia del príncipe estuvo marcada por muerte, asesinatos, malos tratos y torturas. Se dice que fue aquí donde aprendió la técnica del empalamiento, práctica que lo haría famoso pocos años después. La historia nos dice que Vlad llegó a ser príncipe de Valaquia gracias al apoyo de los ejércitos turcos. A partir de allí se convirtió en uno de los príncipes más temidos de la época. Sus enemigos y todo aquel que no cumpliera con lo que el príncipe estipulaba morían de una de las formas más lentas y dolorosas que puede haber, empalados. Esta técnica de tortura y ejecución consiste en introducir un palo sin punta, ya esto aseguraba un mayor sufrimiento en la víctima, por el ano o la vagina hasta la boca o el hombro. A continuación, fijaban el palo a la carne con un clavo y después lo levantaban para que la víctima muriera allí lentamente, entre dolores atroces. También cuentan que bebía la sangre de sus enemigos y de ahí voló parte de su leyenda. El empalador. Resulta que durante sus breves reinados en el siglo XV, todos juntos no suman más de 7 años. Cuentan algunas leyendas que masacró entre 40.000 y 100.000 personas. Fue implacable, en las ciudades en las cuales no lo aceptaban como su nuevo príncipe, procedía a empalar a hombres, mujeres y niños por igual. Siempre realizaba esto con grandes números de personas, configurando macabros bosques de empalados que helaban la sangre de sus enemigos, e imaginamos que también de sus aliados. Solía organizar empalamientos multitudinarios con formas geométricas. Una serie de anillos concéntricos alrededor de la ciudad era la forma más común. Pero el príncipe Vlad no solamente empalaba a sus enemigos, también le gustaban otras técnicas de tortura, las cuales aplicaba generalmente en la intimidad de su castillo. Algunas de esas técnicas eran: extracción de ojos con ganchos calientes, amputación de miembros, orejas y narices, estrangulamiento, quemar vivas a sus víctimas. En el caso de las mujeres, le gustaba especialmente amputarles los senos y cortarle los genitales. El personaje histórico de Drácula, Vlad Tepes. Resulta que Vlad Tepes era también conocido como Vlad III Dráculea, hijo de Vlad II príncipe de Valaquia. Su padre había pertenecido a la Orden del Dragón, y, por tanto se le conocía como Vlad II Drácul. De esta forma, Vlad Tepes fue conocido como Vlad Dráculea, de donde viene el nombre del protagonista del libro que todos conocemos. El mito alrededor de Vlad Tepes o Vlad Dráculea. Aún así, el nombre lleva a confusión, ya que en la tradición centroeuropea no existían los dragones. Drácul significaba diablo y Dráculea, hijo del diablo. Esto sumado a sus sanguinarias costumbres crearon el resto del mito. ¿Cómo era físicamente Vlad Tepes, el empalador? Sabemos algunas cosas sobre su físico que nos hacen imaginarlo tal y como fue. Esto se debe a un texto de un delegado del Papa en la corte húngara. No era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. Tenía la nariz aguileña, fosas nasales dilatadas, un rostro rojizo y delgado y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas negras y tupidas le daban aspecto amenazador. Llevaba bigote, y sus pómulos sobresalientes hacían que su rostro pareciera aún más enérgico. Una cerviz de toro le ceñía la cabeza, de la que colgaba sobre unas anchas espaldas una ensortijada melena negra. La muerte de Vlad Tepes, el empalador, el mayor enemigo de Vlad, aquel al que no pudo vencer, fue Mehmed II. Tras ser derrotado, el empalador pasó algunos años en prisión y exiliado. En 1476, trató de recuperar Valaquia con el apoyo de los moldavos y consiguió, por un breve periodo de tiempo, el trono que le correspondía. La victoria fue muy corta,
pues poco después fue asesinado. Hay muchas versiones acerca de la muerte del protagonista de la verdadera historia del conde Drácula. Algunas señalan que murió cuando se dirigía a librar otra batalla contra los ejércitos otomanos, cayendo en una emboscada donde sus enemigos acabaron definitivamente con su vida. De acuerdo con las anécdotas sobre Vlad recogidas por Antonio Bonfini en Historia Pannónica, 1495, Vlad el Empalador fue decapitado y su cabeza enviada a Mehmed II. Su tumba se ubica en un monasterio del lago Snogov, cerca de Bucarest, capital de Rumanía, aunque no ha podido ser confirmado. Una excavación de 1931 encontró un sepulcro vacío. Otros dicen que se exhumó un cuerpo descabezado ricamente vestido. En este caso, encaja con la hipótesis de que se tratara del propio Vlad Tepes.